Hola, bienvenidos a este programa El Mensaje. Amigos, no hay duda de que la gente durante estos tiempos está en gran necesidad. Esto se siente severamente en los países pobres y en desarrollo. Incluso las naciones poderosas sufren crisis económicas. Dadas estas circunstancias, la gente suele poner su esperanza y confianza en grupos o personas poderosas y ricas, especialmente en líderes gubernamentales, porque se considera que tienen el conocimiento y la experiencia para proveer lo que la gente necesita. Pero vemos que en realidad solo pueden hacer hasta cierto punto o incluso nada. De hecho, ellos también pasan por momentos de gran necesidad. Quizás, queridos amigos, se estén preguntando, entonces, ¿qué es lo correcto en tiempos de extrema necesidad y en quién debemos confiar? Consultemos la Biblia en quién debemos confiar en momentos de gran necesidad. Eso es lo que se puede leer en la Biblia, como está escrito en Hebreos 5, 7 a 8. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Lo que hemos leído, queridos amigos, es sobre el Señor Jesucristo mismo. Está claro que cuando estuvo en extrema necesidad, puso toda su confianza en Dios. ¿Qué hizo Cristo? La cual mostró su completa confianza en Dios. La Biblia nos dice que Cristo ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a Dios, quien podía rescatarlo. En ese momento, ¿qué estaba experimentando el Señor Jesucristo? Esto es lo que se declara en Mateo 26, 37 a 39. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de ese trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que quieres tú. Este era el momento en que nuestro Señor Jesucristo pasaba por intenso dolor y angustia. Su corazón estaba muy afligido ante el sufrimiento inminente que pasaría en manos de los soldados romanos y su muerte final en la cruz. Oró fervientemente a Dios y confió en Él. Queridos amigos, ¿podría haber una necesidad de ayuda mayor que la que sentía un hombre que se enfrentaba a la muerte? Entonces, si nuestra necesidad es grande, la Biblia nos enseña que nuestra confianza en Dios debe ser aún más grande. Esto es lo que aprendimos en la Iglesia de Cristo y eso es lo que queremos animarles a hacer hoy. ¿Por qué se nos enseña en la Iglesia de Cristo a poner nuestra completa confianza en Dios, especialmente en los tiempos de gran necesidad? Leamos la declaración de los apóstoles en 1 Pedro 5, 6 a 7. Así que sométanse al poder de Dios, para que Él los encumbre en el momento oportuno. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Es justo que pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque como los apóstoles atestiguaron, Dios se preocupa de nosotros.
Dios verdaderamente se preocupa de nosotros. Además, creemos firmemente que Dios es todopoderoso. Nada es imposible para Él. Queremos que consideren esto cuidadosamente. En verdad, cuando estamos en necesidad, buscamos a quienes pueden ayudarnos. Sin embargo, hay personas que tienen el poder de ayudar, pero no se preocupan para nada. Por otro lado, hay quienes se preocupan, pero son incapaces de ayudar. Por eso, queridos amigos, les animamos a poner su confianza en Dios, especialmente en momentos de extrema necesidad, como lo hicieron el Señor Jesucristo y sus discípulos. Es solo mediante la oración que Cristo demostró su confianza en Dios. Examinemos. Les leeremos lo que se dice en Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo mostró claramente que confió en Dios obedeciéndole, incluso si eso significaba que tendría que sacrificarse, sufrir y morir. Queridos amigos, muchas personas también afirman confiar en Dios. Sin embargo, el desafío surge cuando se necesitan hacer sacrificios. El Señor Jesucristo no dudó, Él obedeció incluso hasta su muerte en la cruz. Hay personas que expresan su confianza en Dios, pero cuando se les pide que obedezcan sus mandamientos, que podría implicar sacrificio o sufrimiento, su compromiso se pone en duda. El compromiso del Señor Jesucristo no se puso en duda. Estaba dispuesto a obedecer incluso hasta la muerte. Esta lección destaca la importancia de nuestra obediencia al Señor Dios, ya que nuestra obediencia está directamente relacionada con nuestra confianza en Él. ¿Por qué es muy importante nuestra obediencia a Dios? Veamos lo que está escrito en Jeremías 7:23. Más bien, les mandé esto diciendo: escuchen mi voz, y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado para que les vaya bien. Quien habla aquí es Dios mismo. Aquellos que obedecen a Dios son aquellos a quienes Él considera su pueblo y Él es su Dios. Por tanto, podemos deducir de esto que hay algunas personas que solo afirman ser el pueblo de Dios, pero sus acciones contradicen lo que dicen. Dios no reconoce como su pueblo a quienes no le obedecen. De esta manera, asegurémonos de que realmente obedecemos a Dios. ¿Qué aseguró Dios a quienes le obedecen? Dios dijo que todo les irá bien. Es una promesa, queridos amigos, y les aseguramos que solo el Señor Dios puede dar esa promesa y garantizar que se hará realidad, porque Él es todopoderoso. De ese modo, nosotros en la Iglesia de Cristo les animamos a conocer más sobre los mandamientos y las leyes de Dios escritas en la Biblia y a obedecer todos los mandamientos de Dios para que todo vaya bien en nuestra vida. Necesitamos esa garantía, especialmente en esos tiempos de severas dificultades. Pero, ¿qué pasa si una persona decide no obedecer a Dios? ¿Qué consecuencias aguardan
quienes toman esa decisión. Ciertamente, comprendemos que la obediencia a Dios no siempre está exenta de los correspondientes sacrificios, ya que pueden surgir diversos obstáculos. Son esos desafíos los que algunos encuentran desalentadores y los llevan a optar por no obedecer a Dios. Sin embargo, ¿cómo debemos afrontar los obstáculos cuando surgen en nuestra obediencia a Dios? Vuelvan con nosotros después de una breve pausa mientras continuamos buscando la guía de la Biblia. Por favor, quédense con nosotros. Creyendo en Texas, mi familia no teníamos nada. Mis papás vinieron de México y necesitaban empezar de abajo. Y cuando estábamos chicos, mi hermana y yo no sabíamos que era difícil para mis papás. Hasta que ya como una adulta, yo veo los sacrificios que pusieron para mi hermana y yo. Antes de ser cristiana en la Iglesia de Cristo, yo era católica. Mi familia creció católica y fuimos a la iglesia los domingos. Cuando yo fui a la misa de la Iglesia de Católica, yo no oí las respuestas de la Biblia. El ministro no estaba hablando y tenía la Biblia, él nomás estaba hablando. La religión no era importante para mi familia cuando crecimos. Yo conocí la Iglesia de Cristo de un amigo en colegio cuando nomás tenía como 20 años. Yo estaba viviendo en San Antonio sola en un apartamento y mi amigo me enseñó a la iglesia. Mi primer servicio en la Iglesia de Cristo era diferente. Yo no estaba acostumbrada de sentar separados de los hombres y mujeres. Tanto orden. Cuando la lección empezó, yo aprendí que así agarro más las lecciones. Y cuando el ministro estaba haciendo las enseñanzas, yo agarré mucho de las lecciones y también cuando estaba respondiendo de la Biblia me dio feliz. La primera vez que conocí los hermanos en la Iglesia de Cristo estaban bien amables. Me hicieron sentir que yo estaba en casa y que me conocían por muchos años. Y eso me encantó porque me dio más felicidad saber que no estaba ahí sola. Las enseñanzas me cambió cómo pienso porque me da más paz en la vida. Yo sé cómo vivir porque las enseñanzas me dicen cómo vivir y ser una buena persona. Cuando yo conocí la verdad que en las enseñanzas que no debemos festejar esos festivales, yo me sentí como era mi culpa que no debía. Y cuando sabía la verdad, cambié lo que estaba diciendo y ya nunca celebro esos festivales. Las enseñanzas de la Iglesia de Cristo, todos son de la Biblia y eso es lo que me gustó de la iglesia. También cuando estaba haciendo los estudios bíblicos, yo me encanté del ministro leyendo las preguntas y todos los respuestas estaban en la Biblia. No era su opinión, no más era de la Biblia, porque también cuando nosotros ponemos las opiniones, todos tenemos diferentes opiniones, pero cuando lo lea en la Biblia, eso no es una opinión. Yo fui bautizada enero 27, 2013.
en el local de San Antonio, Texas. Mi vida me cambió entera. Yo nunca vivía para Dios y Jesucristo. Yo nunca rezaba cuando necesitaba ayuda. Y ahorita ya cuando tengo cosas difíciles que pasan en mi vida, yo rezo a Dios y pongo toda mi fe en Dios, porque yo sé que nunca me va a abandonar y yo sé que siempre está conmigo. Mi entera vida cambió, mi pensamiento cambió, yo pongo toda mi fe en Dios y yo vivo todos los días con Él. Ya tengo un propósito en la vida. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a El Mensaje. Antes, la Biblia nos enseñó que en tiempos de extrema necesidad debemos poner nuestra completa confianza en Dios, siguiendo sus mandamientos. Dios nos asegura que cuando lo hagamos, Él nos considerará su pueblo y todo nos irá bien. Pero ¿qué pasa si una persona elige no obedecer a Dios? ¿Qué consecuencias aguardan quienes toman esa decisión? En Jeremías 7, 24, 15 y 16, eso es lo que podemos leer. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, no intercedas ante mí, porque no te escucharé. Queridos amigos, Dios rechazará y no escuchará las súplicas de aquellos que le desobedecen o no le escuchan. Ciertamente, eso no es lo que queremos que nos pase. Para que eso no nos suceda a nosotros, asegurémonos de escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Qué no debemos hacer con los mandamientos de Dios? Esto es lo que nos recuerda la Biblia en Proverbios 3:1 y 4-6. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Queridos amigos, nunca debemos olvidar los mandamientos de Dios. En cambio, debemos guardarlos o atesorarlos en nuestro corazón y obedecerlos completamente. ¿Y qué garantiza Dios a quienes le obedecen? Tendrán tanto el favor de Él como el de la gente. Sin duda, una persona que obedece a Dios la verán con buenos ojos por quienes la rodean. En la Iglesia de Cristo se nos inculca la lección esencial de la obediencia a Dios. En momentos de necesidad, lo que debemos hacer está claro: poner nuestra confianza en Dios. Extendemos este mismo ánimo a ustedes, queridos amigos. Les invitamos a que acepten ser obedientes a Dios. La Biblia también nos recuerda no depender de nuestro propio entendimiento. Busquemos su voluntad en todo lo que hagamos, y Él nos mostrará qué camino tomar. La Biblia nos motiva a tener una manera de pensar humilde para tomar decisiones. Busquemos siempre la sabiduría de Dios y sigamos sus mandamientos. Si Dios nos muestra qué camino tomar, estamos seguros de que no nos
perderemos. Les animamos, queridos amigos, a sintonizar consistentemente nuestros programas como El Mensaje. Aquí examinamos las enseñanzas de Dios, que nos sirven como nuestra guía en la vida para dejar que Dios nos muestre qué camino tomar. Esperamos que encuentren valor en nuestros temas y que puedan poner en práctica los mandamientos de Dios en su vida. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a obstáculos, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Qué nos enseña la Biblia para que podamos superar los obstáculos? En Santiago 5, 7 a 8, eso es lo que nos exhortan los apóstoles. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Los apóstoles nos animan a ser pacientes como un agricultor que con paciencia aguarda su precioso fruto de su campo y las lluvias de otoño y primavera. Así es como reacciona un verdadero siervo de Dios ante los obstáculos a su obediencia a Dios. Es paciente. Debemos imitar esa perseverancia, queridos amigos, para que en nuestra obediencia a Dios también podamos superar todos los obstáculos. ¿Qué más debemos hacer para superar los obstáculos de acuerdo con la Biblia? La Biblia enseña que los verdaderos siervos de Dios se mantienen firmes y fuertes, porque la venida del Señor se acerca. Como verdaderos siervos de Dios pueden esperar con esperanza el regreso del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de los verdaderos siervos de Dios. Afrontan la perspectiva del fin o del regreso del Señor Jesucristo sin temor a la destrucción que sufrirá el mundo en ese fatídico día. Queridos amigos, sin duda todos aspiramos a poseer esa confianza inquebrantable. Por lo tanto, les alentamos a buscar diligentemente las leyes de Dios, discernir su voluntad y adaptar sus acciones conforme a ello. Haciéndolo estaremos entre su pueblo, seremos contados como sus verdaderos siervos y a la vez obtendremos la certeza de enfrentar con confianza el regreso del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si hay tentaciones y maldades que nos alejan de la obediencia a Dios? ¿Qué espera Dios de su pueblo? Frente a muchas tentaciones y maldades acechando y que pueden impedirnos obedecer a Dios, esto es lo que enseña la Biblia en Tito 2:12 a 13. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos amigos, Dios espera de su pueblo que siempre diga no a la impiedad y a las pasiones mundanas. Dios espera que su pueblo viva con dominio propio, justicia y devoción, aguardando el regreso de Cristo. De hecho, es cierto que Dios tiene grandes expectativas para su pueblo, como nos enseña la Biblia, que a quien mucho se le da, mucho se espera. Dios en su abundante gracia promete bendiciones abundantes a su pueblo. Les asegura que todo les irá bien y al final recibirán su salvación. ¿Qué más es la promesa de Dios para aquellos que le escuchan y obedecen sus mandamientos? En Proverbios 16:20,
Eso es lo que está escrito. Presta atención a lo que te enseña y tendrás éxito. Confía en el Señor y serás feliz. Queridos amigos, aquellos que escuchan a Dios y obedecen sus mandamientos, tendrán éxito y serán felices. ¿Verdad que eso es lo que todo el mundo desea en sus estudios, trabajo, matrimonio, entre otros? Lo que acabamos de escuchar es la clave del éxito y la felicidad. Cualquier cosa que hagamos y planeemos debe basarse en las enseñanzas de Dios. Hay un propósito por el cual les leemos consistentemente la Biblia en ese programa. Creemos firmemente en ser guiados por la sabiduría de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En tiempos de extrema necesidad, la Biblia nos instruye a poner nuestra completa confianza en Dios. Él asegura que escuchándole y obedeciendo sus mandamientos, todo se desarrollará favorablemente para nosotros. Él nos garantiza el éxito y la felicidad. Estas no son solo nuestras aspiraciones personales, sino también nuestros deseos para toda nuestra familia. Que esta lección sirva como un llamado divino para que busquemos su sabiduría, nos aseguremos de estar entre su pueblo y vivamos una vida adaptada a sus expectativas. Queridos amigos, les agradecemos por tomarse el tiempo para escuchar las enseñanzas bíblicas que sostenemos en la Iglesia de Cristo. Esperamos que se hayan beneficiado escuchando las palabras de Dios. Soy el hermano Froilan Enríquez. Hasta la próxima.